Listo. Entonces, el día de hoy el tema que nosotros vamos a tratar, el cual aparecía en sus guías o en sus libros, era el diptongo, el triptongo y el hiato, ¿listo? Si se dan cuenta, todas las palabras que aparecen en los ejemplos tienen 2 o 3 vocales seguidas, ¿listo? Pero entonces tenemos que aprender a diferenciar, porque, por ejemplo, cuando hay 2 vocales seguidas, se les dice de cierta manera, cuando hay 3, también se les dice de cierta manera, ¿listo? Entonces, por eso vamos a explicar. Pero para poder diferenciar qué es un diptongo, qué es un triptongo y qué es un hiato, tenemos que aprender a diferenciar 2 tipos de vocales, ¿listo? Como ustedes ven en la pantalla, tenemos vocales cerradas, que es la I y la U, y vocales abiertas, que es la A, la E y la O, ¿listo? Entonces, para poder tratar, o pues para tratar de diferenciar el diptongo, el triptongo y el hiato, debemos tener claro esto. Entonces, les aconsejaría que por favor tomaran apuntes, ¿listo? Vocales cerradas, o otra manera de llamarlas es vocales débiles, es la I y la U, ¿listo? Y las vocales abiertas es la A, la E y la O, ¿listo? Entonces, porfa, les recomiendo que tomen apuntes. Ok, listo. Entonces, por aquí está Bermúdez Pinzón de Ana Sofía. ¿Está? ¿No está? Castañeda Martínez Laura Vanessa. Sí, señora. Listo, cariño. Cuéntame cuáles son las vocales cerradas. Las vocales cerradas es la I y la U. Muy bien, ¿y cuáles son las vocales abiertas? A y O y E. ¿No? Y la E, ¿cierto? Listo, yo creo que ahí es, gracias, cariño. Aquí lo más importante es que ustedes se las aprendan y se las memoricen, ¿listo? Entonces, empezamos con el primero, que es el diptongo, ¿listo? Entonces, si quieren, colocamos como título diptongo. Ahí nos aparece la definición. La definición dice, se compone de una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre para tratar de reconocer el diptongo hay una estructura para aprendernos, ¿listo? Entonces, el diptongo tiene 2 estructuras especiales. La primera es que en la palabra debe haber una sílaba, la cual se debe componer de una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿listo? Entonces, esa es la primera regla. Entonces, ya sabemos que las vocales abiertas es la A, la E y la O, y las vocales cerradas es la I y la U, ¿listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, si miran ahí en ejemplos, la palabra bueno. ¿Todos ven la palabra bueno? Sí, señora. Sí, señora. Listo. La U, esta pregunta va para esta Catherine. Cariño, cuéntame, ¿la U es vocal abierta o vocal cerrada? La U, Sí, la U. vocal cerrada. Ok, y la E, Vocal abierta. vocal abierta, ¿cierto? Gracias, cariño. Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, la palabra bueno, ¿es un diptongo o no es un diptongo? A ver, quiero preguntarle a esta Jimena. Jimena, ¿estás? Sí, señora. Listo, Jimena. Entonces, cuéntame, ¿la palabra bueno es un diptongo o no es un diptongo? Sí, ¿Por sí, qué? Cuéntame por qué. porque tiene una vocal. Tiene 3 vocales. Ahí en bueno. Ok, pero estamos hablando de que en una sílaba, bueno se compone de 2 sílabas, ¿cierto? Buen y no, ¿cierto? Pero hablamos de que en una sílaba debe haber o debe existir una vocal abierta y una cerrada. Bueno, ¿tiene vocal abierta y tiene vocal cerrada, Jimena? Sí, señora. ¿Cuáles son? La vocal cerrada es la U y la abierta Ujú. la E y la O. Ok, listo, chicos. Entonces, más o menos queda claro, gracias, Jimena, la primera regla del diptongo. Siempre debe haber una vocal abierta y una cerrada seguidas, ¿listo?
¿Más o menos queda claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo, mis niños. Si alguien tiene una duda, por favor, me escriben al chat. ¿Listo? Me escriben al chat y yo les resuelvo sus dudas. Vamos con la segunda regla del diptongo. Dice que aparte de que la primera es una vocal abierta y una cerrada, también el diptongo puede ser o puede existir cuando existen dos vocales cerradas en la misma sílaba. Entonces, por ejemplo, cuando tú encuentras la I y la U en una misma sílaba, ¿listo? Que están seguidas. Entonces tenemos aquí el ejemplo cuida. Entonces quisiera preguntarle a Mariana. Mariana, ¿te sirve el micrófono? Mariana. Sí, profe, señora. Listo, cariño. Entonces dice que la segunda regla se compone, o la palabra se compone de dos vocales cerradas seguidas. ¿La palabra cuida es un diptongo o no es un diptongo? De dos palabras. Sí, Cuida. porque sí tiene dos palabras seguidas como I y U. Dos palabras, no dos vocales. ¿Listo? Dos vocales, digo. Porque tiene dos vocales cerradas. Acuérdense que las vocales cerradas es la I y la U, y ahí lo tienen, ¿cierto? La palabra cuida tenemos la U, que es una vocal cerrada, y la I, que también es una vocal cerrada, ¿listo? Siempre deben de estar seguidas, chicos, una después de la otra, ¿listo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, más ejemplos de la regla número 1. Si ustedes se dan cuenta en la palabra familia, a lo último, tiene una vocal cerrada, ¿verdad? Y una vocal abierta. La cerrada es la I y la abierta es la A. Entonces, la palabra familia es un diptongo para Daniela. Daniela, ¿la palabra familia es un diptongo? La palabra familia es un diptongo, no señora. ¿Por qué no? Diptongo. Están Diptongo. pendientes a la explicación. Mentira, sí, es una palabra. Si es un diptongo, ¿verdad? Sí, señora. ¿Por qué? Cuéntame por qué. Por lo que tiene vocal y la letra I. Pero las dos son vocales. Por lo que ¿Cómo? tiene vocal, mejor dicho. Pues todas tienen vocales, todas las palabras tienen vocales. Si tú te das cuenta, el diptongo está subrayado de rojo en la palabra familia. Está en el dibujito chiquitico de abajo en la imagen. Entonces, Sí, señora. la I, Daniela, ¿la I es una vocal cerrada o abierta? Cerrada. Bien, ¿y la A es una vocal cerrada o abierta? Abierta. Entonces, ¿es un diptongo o no es un diptongo? Vocal cerrada, entonces, pues, vocal cerrada, vocal abierta. Sí, señora. ¿Sí es un diptongo? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, de igual manera tenemos la palabra 20. Perdón, miro el chat un momentico. Nicole. Ok, listo. Entonces, tenemos la palabra 20. Si ustedes se dan cuenta, está la E, que es una vocal abierta, ¿cierto? Y está la I, que es una vocal cerrada. Existen muchísimas palabras que son diptongo. Entonces, acuérdense esta estructura que les aparece acá, chicos, que las voy a subrayar. Están estas dos reglas. Puede ser una vocal cerrada y una vocal abierta, o puede ser dos vocales cerradas. ¿Listo? ¿Queda claro qué es un diptongo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el diptongo? No, señora. No, señora. Listo. No, señora. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me cuentan, ¿listo? Apagamos nuevamente micrófonos y vamos ahora con el segundo, que es el triptongo, ¿listo? Entonces, dice, se compone de tres vocales en una sola sílaba. Entonces, hay muchísimas palabras donde en una sola sílaba podemos encontrar tres vocales seguidas, ¿listo? Tres vocales seguidas. Chicos, aquí hay algo que es muy importante aclarar, muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en español está la Y, ¿verdad? Pero obviamente todos la conocemos. Esa I puede tomar forma de consonante, como una Y, ¿verdad? O puede tomar forma
de vocal, como una I. Entonces, aquí en las vocales que están en una sola sílaba, la Y o la Y se toma como una vocal, ¿listo? Entonces, si la Y se toma como una vocal, ¿sería cerrada o abierta? A ver quién me dice. Wilder, ¿estás por ahí? Wilder. Listo, chicos, me dicen que no entendieron no entienden lo de la Y, ¿verdad? Profe, Señora. Listo, entonces les voy a poner aquí un ejemplito. Entonces, ¿quién me dice una palabra que tenga Y pero que se use como Y? Una palabra con Y. Uruguay. Yuca. Yuca, ¿verdad? Yuca. Si ustedes se dan cuenta, aquí la Y cumple función de vocal o de consonante. ¿Quién me dice? Las dos, profe. Si yo dijera yuca, ahí cumpliría vocal de función de vocal, ¿cierto? Pero si yo digo yuca, yuca, cumple función de vocal o de consonante, chicos. Consonante. De consonante. Consonante. Y por ejemplo, tenemos la palabra Uruguay. Ahí la estoy subrayando, Uruguay. Ahí la Y o la Y cumple función de consonante o de vocal. De vocal. De vocal. De vocal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del triptongo, del hiato y del diptongo, la Y es como si fuera una vocal, ¿listo? Apagamos micrófonos, por favor. Listo, entonces, más o menos queda claro cuando la Y cumple función de vocal y de consonante. A ver, le pregunto, por favor. Wilder, ¿estás o no estás? Sí, señora. Listo, Wilder. Entonces, te voy a preguntar, en la palabra yuca, ¿la Y o la Y cumple función de vocal o de consonante? De consonante. Muy bien, y en la palabra Uruguay, ¿cumple función de vocal o de consonante? ¿De qué, profe? ¿Cómo es? Wilder, pendiente acá, en la palabra Uruguay, la Y cumple función de vocal o de consonante. Vocal. Muy bien, listo, Wilder, muchísimas gracias, puedes apagar tu micrófono, Karina. Entonces, yo creo que ya nos quedó claro que la Y puede servir o tiene dos funciones, puede servir como consonante y como vocal, ¿listo? Pero cuando hablamos de vocal, es igual que la I. Entonces, si es igual que la I, ¿es una vocal cerrada o abierta? Wilson, ¿estás por ahí? Wilson, ¿estás por ahí? Wilson. Bueno, mientras tanto, Nicole Sayari. Sayari. profe, la mayoría no están. Señora. Sí, yo sí. Sí, Sayari sí está. Es que voy por orden de lista, ¿listo? Entonces yo ahorita los llamo. Listo, Nicole, cuéntame. Si la Y es prácticamente la misma que la I latina normal, ¿sería una vocal cerrada o sería una vocal abierta? Volvemos acá, mira. Por ejemplo, si ves que la I normal es vocal cerrada, entonces, Sí, señora. si la Y es prácticamente lo mismo, tiene el mismo sonido y demás, ¿tú crees que también es cerrada? No, señora. ¿Por qué no? Porque a veces no da el mismo sentido. Pero si tú la ves como vocal, o sea, si la ves como vocal, hoy la vamos a ver como vocal, ¿crees que sí puede ser igual cerrada si tiene el mismo sonido?
Nicole. Sí, señora. Muy bien, listo. Gracias, Nicole. Sí, chicos, es como si aquí yo pusiera coma Y. Es lo mismo, ¿listo? Porque prácticamente tienen el mismo sonido. Entonces, aquí vamos a tomar la Y como si fuera una vocal, pero pues ya sabemos que tiene dos funciones, como vocal o como consonante. Entonces, ¿cuál es la estructura del triptongo, chicos? Debe haber primero una vocal cerrada, debe haber en la mitad una vocal abierta y debe haber al final una vocal cerrada, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra Uruguay. El triptongo está subrayado de azul. Yo creo que todos lo ven de azul, ¿cierto? Sí, Entonces, Sí, señora. señora. si ustedes se dan cuenta, a ver, la U es una vocal abierta o cerrada para todo. Cerrada. 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 Muy bien, muy Cerrada. bien. Cerrada. ¿Listo? Apagamos micrófonos. Listo, entonces, como sabemos, la U es una vocal cerrada, o sea que por ahora cumple con la estructura, ¿verdad? Después dice que debe haber una vocal abierta. ¿La A será vocal abierta o no será? Es Sí, vocal abierta. señora. Sí, está Sí, abierta. Está señora. abierta. Muy bien. Y después nos pide que debe haber una vocal cerrada nuevamente. ¿Sí la hay o no la hay? Sí. Sí, señora. ¿Cuál es? ¿Quién me dice cuál es? La I. La U. No, 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 no. Eso. ¿Cuál es? La Ahí. Sí, la I. I. Ahí. La I. Y, ¿listo? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos como otro ejemplo la palabra miau. Entonces, esta pregunta va para esta Jiménez Redondo, Nicole Sofía. Nicole Jiménez Redondo. Sí, ya te vi. Nicole, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, Nicole. Entonces, la palabra miau, ¿cumple con la estructura de un triptongo o no? Sí, señora. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Cuéntame por qué. Porque tiene una vocal cerrada, otra abierta y una cerrada. Dime cuál es la vocal cerrada primera que tiene. La La I. primera. Muy bien. ¿Cuál es la abierta? La A. ¿Y cuál es la cerrada nuevamente? La U. Muy bien, Nicole. Muchísimas gracias. Listo. Quiero escuchar. Ah, no. Ligen, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, Ligen. Cuéntame. Aguaitar. Aguaitar. ¿Triptongo o no triptongo? Aguaitar. Es... ¿Crees que si es triptongo o no será triptongo? ¿Tienen que ser en orden, profe, o pueden ser desorganizadas, pero que tengan las tres? Pues tiene que cumplir la estructura, cariño. O sea, si al principio es cerrada, a la mitad abierta y después cerrada, al principio puede estar la I o la U. Y al final también puede estar la I o la U, ¿listo? Por eso no. Entonces, es diptongo, profe. ¿Sí lo es? Sí. ¿Por qué? Cuéntame por qué. La cerrada es la U. La, Ujú. la abierta es la A y otra vez la cerrada es la I. Listo, chicos. Muy bien, Ligue. Muchísimas gracias. Cuéntenme. Hable quién puede hablar la persona que tenga dudas. Solo la que tenga dudas. Listo, entonces yo creo que el tema está quedando un poquito claro. Ah, espérenme y miro el chat, chicos. A ver. Uy, Michelle, ¿no me escuchas bien? ¿Quién no me escucha, chicos? ¿Quién no me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Espérenme en un momento y me quito los... ¿Escuchan bien? ¿Mejor? Sí. Dylan, ¿me escuchas? Bien, Dylan. Nicola Maya, ¿me escuchas? Michelle. Sí, profe, ahora sí. Listo. Mis niños, voy a dejar entonces el micrófono sin audífonos, pero entonces me avisan, ¿listo? Si me dejan de escuchar. Lo voy a dejar lo más cerca a mi boca. Listo, queridos. Entonces, yo creo que hasta ahorita queda muy claro qué es el triptongo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se pueden dar cuenta. Michelle, cuéntame.
Michelle, Profe, sí. Profe, dime, Karen. yo tengo una duda. Es que en el triptongo no entendí muy bien. No entendiste, ¿pero qué no entendiste? ¿Todo? Una parte, porque ¿Qué parte? en el diptongo aparece que las vocales abiertas son la I y la U, y en las vocales cerradas son la A, E y U. Y en el triptongo me confundí porque la cerrada es la U, la I, y las abiertas son la A y las demás. Ah, Me espérame, perdí ahí. dice aquí, Cari, Ya, profe. ¿quiénes? A ver, voy llamando por lista porque me hacen falta varios por llamar. ¿Está Javier? Señora, Javier, una palabra que tenga dos vocales abiertas seguidas, cariño. eh, hamburguesa, A ver, y la copiamos acá. Hamburguesa. Seguidas. ¿Dónde encuentras las dos vocales abiertas seguidas? en la ¿Dónde? profe, ¿Cuál A? ¿En esta? en la AM y en la última. Cariño, si te das cuenta, aquí solo hay una vocal, entonces no nos sirve. Aquí también hay solo una vocal. Acuérdense que las vocales tienen que estar seguidas, ¿listo? Si las separa alguna consonante, como lo vemos acá con la B y la R, no nos sirve. Pero sí encontramos estas dos seguidas. Pero estas dos vocales que encontramos seguidas, las dos no son abiertas. La U es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Entonces, este ejemplo no nos sirve porque debemos encontrar, acuérdate, dos vocales abiertas. Entonces, otro ejemplo, Javier, piensa en otro ejemplo. Aéreo, Aéreo. Ahora sí, ¿dónde encuentras las dos vocales abiertas? en la A y la E. Muy bien, chicos, muy bien, Javier. Entonces, si te das cuenta, o si todos nos damos cuenta, yo creo que todos estamos viendo. Ay, chicos, espérenme un momento. Listo, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, creo que todos están viendo la pantalla. La palabra aéreo tiene tilde. Ay, chicos, qué pena, pero es que yo tengo un perrito chiquito y es muy escandaloso. Entonces, esta es la palabra aéreo. Retomamos nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, la palabra aéreo, como lo decía Javier, tiene dos vocales seguidas. Entonces, esta pregunta va para Dylan. ¿Estás por ahí? Dylan. Listo, cariño. Entonces, ¿la palabra aéreo tiene dos vocales abiertas seguidas? ¿Cuáles son? ¿Las vocales seguidas? Sí, ¿cuáles son las dos vocales abiertas que tiene seguidas? La A y la E. ¿Y cuáles son las otras dos? Pero La E y la O, ¿cierto? Muy bien, Dylan, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿es un hiato o no es un hiato? No es ¿Qué me dicen? ¿Sí es Si es o no es? un hiato, ¿en Sí, qué? es un sí es un Pues acuérdense que el chat solo es para cuando yo les pregunte, ¿listo? Entonces, porfa, el chat es solo para dudas, ¿listo? Muy bien, la palabra aéreo es un hiato, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta, tiene dos hiatos. Aquí está el primero, la A y la E, y si ustedes se dan cuenta, aquí hay otro, ¿listo? En las dos últimas. Entonces, ¿queda claro de qué se compone un hiato? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, hay otra regla para el hiato, ¿listo? Que es cuando tenemos acentuación. Ustedes saben que las palabras que tienen acentuación son las que tienen tilde, ¿cierto?
Entonces, tenemos la palabra vía. ¿Qué nos dice la regla? La regla dice que encontramos una vocal cerrada, pero la vocal cerrada es la que tiene la acentuación. Entonces, podemos encontrar dos vocales seguidas. Puede ser primero una cerrada y una abierta, pero la palabra cerrada o la letra cerrada tiene que tener acentuación. Entonces, tenemos aquí el ejemplo con la palabra vía. Si ustedes se dan cuenta, la palabra vía tiene la I, que es una vocal cerrada, ¿verdad? Y tiene acento. ¿Por qué tiene acento? Porque tiene tilde. Y encontramos una vocal abierta, que es la A. ¿Listo? Entonces, la segunda regla es que se encuentra una vocal cerrada y una vocal abierta, pero la vocal cerrada debe tener tilde. ¿Listo? ¿Más o menos queda claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ustedes se dan cuenta, la palabra vía Señora. tiene vocal cerrada y vocal abierta, pero la vocal cerrada tiene una tilde. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿queda claro qué es un hiato? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, vamos con la explicación de la actividad. Pendientes. ¿En qué consiste? Van a escoger, ahí encuentran 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 palabras van a encontrar ahí, ¿listo? ¿Qué van a hacer? Van a escoger 6 de esas 17 palabras, solo 6 nada más, las que ustedes quieran, ¿listo? Y las escriben en su cuaderno y van a identificar si es un diptongo, si es un triptongo o si es un hiato, ¿listo? Pueden escoger las que ustedes quieran e identificar si es un diptongo, si es un triptongo y si es un hiato en sus cuadernos, ¿listo?